Seguimos en Mercado Abierto cada semana a esta hora en el programa. Nos detenemos en detalle en un fondo de inversión. Hoy el foco lo vamos a poner en Latinoamérica, en deuda de Latinoamérica, con un vehículo UCITS para su distribución aquí en Europa de Sura Investments, que es una plataforma líder de inversión en toda esta región con presencia en países como Chile, México, Perú o Colombia. El fondo es Sura UCITS Latinoamérica Corporate Debt en dólares y nos acompaña para hablar de él Joaquín Barrera, que es el director de renta fija a nivel regional de Sura Investments. Hola Joaquín, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rocío? Gracias a ti por la invitación. Bueno, estamos hablando de un fondo de deuda, como hemos dicho, pero de renta fija corporativa, no deuda soberana, ¿no? Correcto, es un fondo de deuda corporativa, 100% deuda corporativa, en donde creemos que existe una oportunidad para los inversionistas para poder capturar un rendimiento atractivo y que al mismo tiempo es un vehículo que resuelve una necesidad del inversionista de diversificar su portafolio. Hemos dicho que es un fondo en dólares. El tema de divisa es importante, ¿no? Porque estamos hablando de invertir en una región con diferentes monedas, cada cual con sus propios factores de presión o catalizadores sobre esas monedas, cada país además con un ritmo diferente de actuación de su banco central. Es un fondo en dólares, digamos, para simplificar y para hacerlo más atractivo a ese inversor internacional, entiendo, ¿no? Correcto, realmente leíste perfectamente bien cuál es la estrategia. A la hora que nosotros diseñamos este producto, lo que quisimos es que sea lo más transparente para el público inversionista internacional, que no tenga que lidiar con las circunstancias particulares de cada país o de la política monetaria o temas de eventos fiscales. Y la deuda corporativa en dólares brinda tanto liquidez como un mercado mucho más amplio y un universo de inversión más extenso para los inversionistas, para que nosotros mismos podamos diversificar el portafolio. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los entresijos de este fondo. ¿Cuál es el proceso de inversión que siguen ustedes desde cero para elegir, para seleccionar esos bonos corporativos en los que invierte el fondo y se convierten en parte de su cartera? Claro. Bueno, Sura Investments es el asset manager líder en América Latina. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja competitiva de estar directamente con los pies en la tierra en cada uno de los países en donde tenemos presencia. Esto de entrada pues ya nos da una ventaja. Lo segundo es que nosotros manejamos este portafolio desde una mirada que nosotros denominamos top-down y bottom-up. Top-down es más la parte y visión macroeconómica, temas inflacionarios, temas de cada uno de los países, tema de crecimiento, qué tan fuerte está cada una de estas regiones. Y la parte bottom-up es la sección en donde nosotros ya vamos directamente y de forma granular a cada una de las empresas, visualizando la fortaleza que tiene, la liquidez, la solvencia. Cuando nosotros mezclamos estas dos visiones, lo que obtenemos es lo mejor de los países dentro de las empresas más potentes que están en la región. En este proceso participamos más de 40 profesionales de inversiones, en donde hay cerca de 20 profesionales, portafolio managers dedicados directamente a la renta fija, y hay otro tanto, cerca de 15 personas más, 18 personas más, dedicadas única y exclusivamente al análisis fundamental de las empresas desde la visión de deuda corporativa. Esto nos da mucha potencia, conociendo el producto, conociendo las empresas y pudiéndole disponibilizar a la gente una solución de inversión. A grosso modo se quedan con las mejores empresas de los países que en cada momento ven más fuertes, con más potencial. Pero ¿qué requisitos diría que deben cumplir esas empresas? ¿Qué buscan a la hora de mirar su deuda? No sé si se fijan más en sectores Ujú. que estén en ese momento con potencial. ¿Qué ratings sí? ¿Cuáles no? Claro. ¿Cómo es ese proceso de selección? En definitiva, una empresa que al final pasas a formar parte del fondo, ¿qué pautas sigue? ¿Qué puntos en común tiene? Claro, te diría que una gran ventaja que tiene la deuda corporativa latinoamericana es que existe un cierto arbitraje en donde corporativos o deuda corporativa que tiene una calificación que le llaman high yield o grado especulativo, que es por debajo de grado de inversión, Sí. está catalogada más bien con esta calificación no necesariamente por su nivel de riesgo, sino más bien por la situación geográfica de donde se encuentra. Es decir, empresas corporativas que están situadas en Brasil simplemente están catalogadas con una calificación doble B por estar en Brasil, no porque la empresa per se
tenga un riesgo de una calificación W, e incluso son empresas globales, potentes, mucho más fuertes y de mucho mayor presencia que una grado de inversión, pero con el simple hecho de estar localizadas en un país que no lo es, ahí le baja la calificación por metodología, no por riesgo crediticio. Mm. Y esas son las ventajas que nosotros hemos logrado explotar en este producto con el conocimiento que tenemos en Sura Investments de la región de Latinoamérica, y hemos logrado diseñar este producto, como tú lo mencionas, que se llama Latin America Corporate Debt en dólares para los inversionistas. A día de hoy, ¿cuáles serían, digamos, las tres principales posiciones del fondo y por qué? Claro, mira, te diría que las tres principales posiciones son tres, digamos, en este momento. Una es Cemex, Cemex, que es una cementera mexicana que seguramente conocen bien, con Mm. presencia en Europa, con presencia en España, muy potente. Es una cementera global. Realmente que está denominada en México solo porque ahí tiene sus oficinas, pero es más del mundo que de México. La segunda posición que tenemos es Suzano. Suzano es una empresa de pulpa y papel. Es de las principales empresas productoras de pulpa y papel que generan papel higiénico, pañales, digamos muchos productos de esta índole. Es líder mundial en este sector, que tiene calificación igual W por estar en Brasil. Y la tercera posición es Bimbo. Bimbo es una panificadora mexicana que igualmente es más del mundo que de México, y simplemente por tener sus oficinas en México tiene el ticket o la etiqueta de ser una empresa mexicana. Si nos damos cuenta, estas tres principales posiciones que hoy tenemos en el portafolio son empresas globales que tienen sus oficinas corporativas en América Latina, y es por eso que nosotros las vemos con buena visión. Son unas empresas totalmente diversificadas, con gran resiliencia, con una gran diversificación en el mundo, Mm. y podemos nosotros explotar el tema de la calificación crediticia solamente por la localización. Con estos tres ejemplos que nos ha dado, tenemos dos posiciones de compañías mexicanas y una brasileña. No Correcto. sé si el sesgo global del fondo tiene mayor peso en estos dos países. Sí, lo mencionas bien. Nosotros seguimos como referencia, índice de referencia, el JP Morgan CEMBI Corporate Debt Latin America. Y básicamente lo que hace este índice es segmentar o extraer cuáles son los corporativos más representativos de la región de América Latina, en donde Brasil tiene una exposición importante por ser la primera economía de América Latina. Le sigue justamente México, y después se va diversificando entre Colombia, Perú y el resto de la TAM. En este sentido, sí, Brasil, México y Colombia tienden a ser los países con mayor preponderación en el portafolio, tanto en el índice de referencia como en nuestra propia estrategia, Mm. pero hay una gran diversificación de papeles corporativos. Estamos hablando que este fondo tiene cerca de 90 instrumentos adentro, lo cual nos da una gran diversificación. Obviamente, por peso, relevancia, exposición, siempre Brasil y México, las mayores economías de América Latina, tendrán una representación importante, pero el producto, el fondo, tiene una diversificación bastante importante en el resto de los países también. Y Argentina, se lo digo porque al menos aquí desde Claro. Europa se está hablando bastante en los últimos meses de cómo Argentina, digamos, ha encarrilado algunas grandes variables macro que tenía bastante dañadas, y lo ha hecho además de manera, en muy poco tiempo, y de manera bastante llamativa por parte de la nueva administración. Estamos hablando de cómo ha logrado rebajar bastante la inflación, de cómo ha logrado contener ese déficit fiscal. ¿Este cambio económico a ustedes desde allí, desde el terreno, les está impulsando a fijarse un poquito más en este país ahora, en compañías argentinas? Claro, Argentina es un gran caso y un caso de éxito, de hecho, para nosotros. Y antes de responder puntualmente tu pregunta, tal vez voy a hacer un poco de contexto. Y hablábamos hace rato de los corporativos, de las calificaciones, de la localización. Mm. Nuestra principal posición en Argentina es un corporativo que se llama Arcos Dorados. Arcos Dorados es McDonald's. Es básicamente pues, digamos, el capital de esta empresa, que está acentuado en Argentina. Mm. Pero es una exposición pues, a nivel global. Todo el mundo conoce McDonald's, todo el mundo se ha comido una hamburguesa de McDonald's. Solo por estar en Argentina tenía una calificación subono de triple C. Nosotros, obviamente, en ese conocimiento podemos tomar ventaja de ese arbitraje, de conocer la empresa, conocer los números, saber que es una empresa totalmente global, y nuevamente volvemos al tema de solamente por dónde están localizadas es que nosotros podemos obtener un mejor rendimiento. Y bien lo decías, nosotros vimos esa situación pues ya hace 2 años o casi 3 años, y hoy
con esa visión más benéfica que está teniendo Argentina, con esos pasos que están dando que creo que son en la dirección correcta, obviamente los spreads han mejorado, ya no se percibe Argentina con ese riesgo tan grande como se percibía hace algunos meses, la visión es constructiva y eso ha logrado capitalizar nuestras posiciones que teníamos nosotros vistas en Argentina desde hace 2 o 3 años. Hay un peso importante, como nos ha dicho, de deuda corporativa mexicana en la cartera de este fondo. Es un país que está, digamos, en constante jaque desde ese cambio de administración en Estados Unidos, ¿no? Un poco a expensas de cuál va a ser lo último, ¿no? De cuál va a ser la decisión nueva que adopte la Ujú. administración Trump. ¿Es manejable este factor de presión constante para México y, por tanto, para sus empresas? Sí, yo creo que definitivamente el tema de Trump ha sido muy mediático. Yo creo que es un personaje que le gusta que le dé el reflector, que le gusta presionar de alguna forma a sus oponentes. Y lo que hemos visto nosotros ya en términos de inversión es tres tipos de inversionistas, ¿no? No desde nosotros que hacemos la inversión, sino desde las empresas, desde los que van y ponen su inversión en México. Y de los tres podemos decir que hay uno, el que ya había hecho el desembolso para estar invertido en México, que ya puso plata, ya puso pasta ahí, Mm. y esos no se están saliendo, ellos siguen con toda la intención de seguir y seguir creciendo. El segundo es quien había tenido un contrato firmado, un convenio ya apalabrado, pero no había hecho el desembolso de recursos todavía. Ese sigue estando y queriendo estar en México, es decir, quiere seguir con su contrato para terminar desembolsando los recursos y haciendo la inversión. Y el tercero es quien tenía la intención, pero no tenía ni recursos puestos ni nada firmado que lo obligara a continuar. Ese sigue estando interesado en seguir en México por una simple razón. El argumento de Trump de los aranceles es básicamente que las empresas regresen a Estados Unidos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, te dejo un dato bien curioso. Por más que tú invites a las empresas a migrar de México a Estados Unidos nuevamente, el costo es mucho, muy alto por más incentivos fiscales que les des en tema de impuestos. El costo laboral anual de un empleado que se dedica a la manufactura en Estados Unidos es cerca de $80,000 al año. Ese mismo trabajador puesto del lado de México, Sí. cruzando el río Bravo, es apenas de $18,000. Es decir, que el costo de trabajo del mismo sector, de la misma empresa, es 4 veces más en Estados Unidos sin contar las prestaciones. Por lo tanto, por más presión que pueda llegar a haber de Trump, México sigue siendo un lugar bastante atractivo para la inversión directa. Mm. Estamos haciendo un cierto repaso por países. En Colombia ahora mismo, ¿cuál es la fotografía económica? ¿Qué están vigilando ustedes como factores de riesgo y qué ven como catalizadores de posible oportunidad a la hora de fijarse en deuda de compañías colombianas? Claro, Colombia es un ejemplo y se parece de hecho a México. Son yo creo que las economías más parecidas de América Latina, Colombia y México. Colombia, al igual que el resto de los países, y diría que no solamente LATAM o emergente, sino ya se está volviendo un tema en el mundo de economías incluso desarrolladas, es el endeudamiento fiscal, la deuda. Colombia lo ha hecho bien. Colombia tuvo una rebaja en su calificación hace ya 4 años, 3, 4 años, y el día de hoy esas mejoras en términos fiscales se están viendo, lo que ha ocasionado otra vez ese arbitraje. Sigue siendo Colombia un país W, pero con bonos que tienen mucho potencial de apreciación. Entonces se están castigando solamente por la calificación, pero son empresas muy buenas, muy potentes, que nosotros vemos con buenos ojos. De hecho, te diría que no solamente por exposición del índice de referencia, sino por estrategia propia activa que tenemos nosotros en el portafolio, Colombia es nuestra tercera posición de convicción en términos de estrategia. Una pincelada sobre Brasil, ¿no? Y ya concluimos un poco casi el repaso. Claro, Brasil, pues es la primera economía de América Latina, es el país que más nos ofrece un universo de inversión, más bonos corporativos están colocados en el mercado internacional, pero la bondad que tiene Brasil es que la mayor parte de sus empresas, de las cuales nosotros participamos en su deuda corporativa, son empresas globales. Son empresas que tienen distribuida su ejecución operativa alrededor del mundo y que nuevamente simplemente porque Brasil tiene una calificación de W, pues tienen un spread mucho más alto, lo cual nosotros nos agrada porque eso es justamente lo que tratamos de sacar provecho en el portafolio, esas diferencias entre la geolocalización
y el riesgo crediticio. Brasil, me parece, está dando los pasos correctos. Se llegó a estresar en términos justamente de endeudamientos fiscales, pero el spread sigue estando bastante atractivo y si lo vemos en el tiempo, el riesgo de crédito de Brasil como país, riesgo país, Mm. no se ha estresado y por el contrario ha venido evolucionando de manera positiva. Joaquín, Latinoamérica como región emergente, ¿puede ser una buena opción este ejercicio mientras todo el mundo está mirando hacia otros lados? Por ejemplo, en las últimas 2 semanas, insistentemente los inversores se están fijando en si Estados Unidos puede haber riesgo de recesión o no. ¿Puede dar la sorpresa a Latinoamérica este año? ¿Hay fundamentales que inviten a ello? Sí, yo te diría que tocaste un punto medular. Latinoamérica no solamente en términos de niveles de spread o niveles de retorno es atractivo y es muy atractivo cuando compara, por ejemplo, con otras regiones. Pero te voy a dar algunos datos importantes de por qué nosotros pensamos que Latinoamérica es una región para mirar no solamente en este minuto, sino de largo plazo, mediano y largo plazo. Latinoamérica como región es la tercera región que más aporta al PIB mundial, simplemente después de Estados Unidos y de Europa. Tenemos una base poblacional bastante joven cuando comparamos con países desarrollados. Mm. Más o menos la edad promedio en Colombia o México termina siendo por debajo de los 30 años. Estamos hablando de 25, 28 años. Cuando comparamos eso con edades promedio de economías desarrolladas, es una diferencia pues muy a favor del bono demográfico en América Latina. Mm. Tenemos además en América Latina muchos commodities o minerales que se están utilizando ya en este minuto para las nuevas tecnologías. Minerales raros, litio, que todo esto se utiliza justamente en la visión de energías verdes, energías renovables. Y América Latina juega un país, juega como una región líder en estos sectores. Entonces no solamente tenemos bonos que lucen atractivos, por dónde están localizados, sino también tenemos los fundamentales estructurales para desarrollar la región. Mm. El tema de gestionar la duración, ¿consideran que es una de las grandes claves cuando uno invierte en un fondo de renta fija corporativa como es este? Es increíble esa pregunta, Rocío, porque cuando nosotros pensamos tal vez en deuda corporativa, estaríamos tal vez pensando en, este es un fondo de muy largo plazo, de duraciones de 10, 15 o 20 años. No, la realidad es que la duración de este portafolio es más o menos 4.5 o 5 años. Es un nodo bastante cómodo, que no necesitas irte a plazos muy largos y volátiles y tampoco estás en los nodos cortos que no se benefician de la duración, del movimiento de tasas de interés. Entonces, es una duración bastante positiva. Estamos hablando que la tasa de rentabilidad, ¿no? Está rondando cerca del 7% en dólares anual. Estamos hablando que el cupón o el devengo que tiene esta cartera esté cerca de 6% también en dólares de manera anual. Lo cual hace muy atractivo la región en términos de rentabilidad y riesgo medido por duración. Mm. Es un fondo para invertir en deuda corporativa latinoamericana desde otros lugares del planeta, en este caso desde Europa, ¿no? Es un Ujú. fondo UCITS. Hay mucho capital latinoamericano que en los últimos años ha desembarcado y en concreto aquí en España. No sé si ese capital es el primer foco objetivo de cliente en el que ustedes han pensado para lanzar este fondo. La realidad es que a la hora de haber pensado en este producto justamente en dólares, es tratar de capturar a todo tipo de inversionista. Claramente el inversionista latinoamericano que ha aterrizado en Europa es un inversionista que ya conoce la región, que está mucho más familiarizado y conoce las bondades entiende, digamos, este arbitraje de manera mucho más simple. Pero también estamos nosotros enfocándonos en el cliente europeo, que conozca la región, que vea las bondades, que vea América Latina como una alternativa real para competir con otras alternativas que ellos tienen como Europa emergente o algunos otros mercados emergentes un poco más grises o riesgosos o con menos transparencia. América Latina es una región que brinda un gran balance entre riesgo, rendimiento y disponibilidad de inversión para la diversificación. Hablando de esto último de riesgo, porque nos ha dado un poco a lo que aspira este fondo, más o menos qué objetivo de rentabilidad teórico sobre el papel puede conseguirse si uno invierte en este fondo. Hemos hablado un poco de plazos. ¿Cuál es el riesgo de este fondo? El riesgo de este fondo te diría que son básicamente dos, o los factores de riesgo. Es uno, la duración medida como la variación en las tasas de interés, y el segundo es el riesgo de crédito. Eh,
no se puede pensar uno sin el otro. Es decir, si yo llego y le digo a un inversionista, mira que este papel es muy bueno, pero me va a pagar en 30 años, probablemente 30 años me digas demasiado tiempo, no me voy a esperar a que me pague 30 años el bono. Por lo tanto, jugamos con esa mezcla entre la parte del proceso que te mencionaba del top-down, la duración, y el bottom-up, el conocimiento fundamental de las empresas. Te diría que ese balance ha sido muy rico. El portafolio se ha comportado de manera muy positiva desde su lanzamiento y ha sido bastante bien recibido por el público inversionista, tanto de Europa como de América Latina. Pues con ello nos quedamos. Joaquín Barrera, director de renta fija a nivel regional de Sura Investments. Ha sido un placer que nos haya acompañado en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Rocío, por la invitación.